Queridos amigos, en Facebook y YouTube. Bueno, segundo domingo de Adviento. La liturgia sagrada comienza el año litúrgico con el primer domingo de Adviento, que tuvo lugar el domingo pasado. Hoy es segundo domingo de Adviento. En la liturgia sagrada se tienen en cuenta tres épocas. La época de preparación al nacimiento de Jesús en nuestros corazones. La época del nacimiento y la infancia de Jesús. Este es un bloque. El otro bloque es de la pasión y muerte del Señor. Y otro bloque, el llamado tiempo ordinario, o sea, en el que no se está celebrando ni el adviento y natividad del Señor, ni la pasión y muerte del Señor, sino ya contemplando los distintos misterios a lo largo del año que han de modelar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestros corazones. Entonces estamos en el primer momento inaugurando prácticamente el año litúrgico con el Adviento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este Adviento? A ver, hablemos de dos venidas muy importantes de Jesucristo al mundo. La primera venida, cuando asume carne humana en el seno de la Santísima Virgen María, por la acción fecundante del Espíritu Santo y no por obra de varón. Los acontecimientos que rodearon esa infancia de Jesús. Primera venida. Hablemos de una segunda venida. Es ya Jesús que nace en nuestros corazones. ¿Y cuándo nace en nuestros corazones? Cuando por nuestra invitación a Jesús, porque Dios Jesús es muy respetuoso. A donde no le invitan no entra. Él nos ha hecho libres para que espontáneamente busquemos a nuestro Dios y alcancemos la plenitud en Dios. De tal manera que quien no le invita, allí no entra Dios. Él es muy respetuoso, pero un padre cariñosísimo, aguardando y anhelando que el Hijo lo invite y deseando siempre eso, esa invitación. La figura de un padre de familia tierno y querido que ama a sus hijos, y así sean calaveras, y así sean personas que se comportan muy mal, el padre les dice, vea, por ese camino no van bien, pero respeta la libertad. Esto es lo de Dios, respeta la libertad de todos nosotros. Entonces, cuando lo invitamos y ponemos las acciones que Él nos pide, que manifestó en su vida histórica y ahora a través de la iglesia, cuando hacemos lo que Él nos pide, Él nace y crece en nosotros. Cuando hacemos lo que Él pide, esto es, cambiar nuestra vida, dejar el pecado, dejar las maldades, hacer la voluntad de Dios, amar a Dios y al prójimo. Él nace en nuestros corazones y nos va modelando para ser otros Cristos. Que eso es lo que necesita el mundo. Con gente tan endiablada y con tanta ausencia de Dios en la mente y en los corazones, no se llega sino a un mundo inhumano, a un mundo espantosamente incómodo, inarmónico. Pero cuando nace en nosotros, sí que cambian las cosas. Y hay una tercera venida, la que tendrá lugar al fin de los tiempos. Cuando ya Jesús no viene en la humildad de nuestra carne, sino rodeado de toda su gloria, humilde como siempre, amoroso como siempre,
compasivo como siempre, pero viene a la realización de la justicia, para que todos veamos cuán justo es Dios. Esto al final de los tiempos. Entonces esto quiere decir que la primera venida y la segunda venida es preparando a la humanidad, construyendo la humanidad, construyendo el reino de Dios. ¿Para qué? Para que llegue realmente a ser como Cristo y partícipe de una gloria y de una felicidad que no terminará jamás. Yo siempre pienso en tantos que me escuchan a Jesús, que se frustran por su autoexclusión al ver lo que perdieron, y eso por toda una eternidad, ver lo que perdieron, porque Jesús invita amorosamente, pero respetando la libertad de todos. El evangelio que acabamos de escuchar, o mejor, el que se proclama en este domingo segundo de Adviento, allí se nos muestra la figura de Juan. Y se dice, le llegó el Espíritu de Dios a Juan en el desierto. Y luego se fue por todo el Jordán a proclamar lo que el Espíritu de Dios le estaba insinuando y pidiendo. Yo tengo que decirles, queridos amigos, inmerecidamente, Dios me llamó al sacerdocio. En mi niñez y mi juventud, yo sentía un anhelo muy grande por ser sacerdote. Yo no podía decir no. Es que Dios cuando llama, suavemente lo presiona a uno. Ya hace 57 años que recibí la imposición de manos de un señor obispo que en nombre de Cristo y de la Iglesia derramaba el Espíritu de Cristo en mí para específicamente ser evangelizador como miembro de la cabeza de la Iglesia. Y cómo he sido de feliz a lo largo de mis 57 años proclamando esta palabra, porque el Espíritu de Dios me ha tocado. El Espíritu de Dios me impulsa. El Espíritu de Dios me anima. El Espíritu de Dios hace que yo a estas horas de la vida, en mis 86 años, mientras pueda, esté proclamando realmente la palabra de Dios. Y Juan Bautista decía, bautícense y crean en Dios para que se borren los pecados. Esto es lo que tengo yo que predicar y lo que he predicado. Creer en Jesucristo, que viene de Dios Padre, que viene del seno de Dios y que es absolutamente creíble, porque viene de Dios. En Él no hay engaño. Y entonces, yo esto es lo que he predicado a lo largo de la vida, el plan de Dios. El plan de Dios, ¿qué es salvación? ¿Salvación en qué sentido? Salvación en el sentido de que Dios salva a la persona en su totalidad. ¿Qué quiere decir en su totalidad? Como ser personal y social, como ser histórico y trascendente, como ser corpóreo y espiritual. Dios, derramando ese espíritu, hace que uno tenga en su vida un ascenso y un nivel muy alto. Somos los hijos de Dios. Los que no pueden tener, los que no acogen a Dios. Esto es lo que he predicado a lo largo de mi vida, queridos amigos. Y esto es lo que les digo ya a ustedes hoy. Dios nos invita todos los días, y más ahora en este periodo de Navidad, a que seamos sus amigos, sus hijos, partícipes de la gloria de Dios, y no por un ratico, sino por toda la eternidad. Porque ya desde ahora tenemos en nuestras manos esa transformación, ese cambio que nos hace dejar el pecado y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Te pedimos, Señor, de sabiduría. Te pedimos, Señor, nos des sabiduría para sopesar los bienes de la tierra
y amar intensamente los del cielo. Queridos amigos, muchas gracias por esta atención prestada y hasta la próxima oportunidad.